Débora, que se está yendo ahora porque tenía un compromiso, es la persona que le respondió a todos el correo. Básicamente es la que se encarga de resolver todos nuestros problemas. Pero bueno, hoy no. Así que si tenemos un problema no les vamos a poder asegurar que quede resuelto, porque Débora se acaba de ir, pero en general es la que nos resuelve todos los problemas. Pero lo vamos a anotar en un papelito y se lo vamos a pasar a Débora. Exactamente. Bueno, arranquemos, Guille, porque... Sí. Así no los hacemos estar mucho más tiempo. Bien. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Mi nombre, como pueden ver ahí en el cajoncito, es Guillermo Quelonch. Soy el director de la especialización y estamos con Diego, que es el coordinador técnico, pero en realidad entre los dos codirigimos la especialización. Él no se quiere hacer cargo, ya vieron. Dijo, bueno, fíjate, pero en realidad entre los dos tratamos de llevar adelante esta especialización. A ver, la idea de la charla de hoy es contarles un poco de qué se trata, algunas cuestiones que nos parecen a nosotros relevantes, las cuestiones administrativas típicas de cómo se gestionan después inscripciones, etcétera, para los que estén y las que estén interesados, y abrimos el espacio para comentarios, preguntas o lo que fuera. Sí, voy a hacer una cosa por las dudas, para que no aparezcan ruidos de fondo ni nada, que los voy a silenciar a todos, excepto a Diego, pobre. Así que pido disculpas si estoy silenciando a alguien de prepo, pero los estoy silenciando a todos y a todas. Diego, a vos no sé si te silencié. Me silenciaste, pero me silencié ahí. Ahí estamos. Bien, así no aparecen ruidos de fondo, pero si quieren hacer una pregunta, interrumpir, no hay problema, abran el micrófono y listo, no tenemos inconvenientes con ello. Bien. Me pueden preguntar cuando quieran, no es que es una exposición o no sé qué sé yo. Ahora les vamos contando, ustedes cuando tienen dudas, cosas levantan y la idea es que sea una charla, somos bastantes y la idea es que sea una charla de intercambio que se puedan llevar claridad de qué se trata esta carrera de posgrado y puedan tener tranquilidad de que si se quieren subir a este barco, de alguna manera sea el barco indicado, el que ustedes están buscando y no cualquier otro, para decirlo de alguna manera. Claro, cuentas claras conservan la amistad, decía el eslogan, me parece. Entonces tratar de hacer por lo menos de nuestra parte lo más claros posible en qué es lo que estamos ofreciendo en la especialización. Así que bueno, arranquemos. A ver, la especialización obviamente trata sobre proyectos. Y proyectos. O sea que si les interesan los proyectos, se van a cansar de escuchar hablar sobre proyectos. Y no trata de ninguna otra cosa que no sea proyecto, básicamente. Lo digo porque a veces empiezan con que, bueno, yo quiero abrir un emprendimiento. Bueno, si les interesa tener herramientas sobre dirección, planificación, gestión, ejecución y seguimiento de proyectos, acá hay. Si buscan otra cosa, acá no lo van a encontrar. No vamos a desarrollar herramientas emprendedoras, por ejemplo. Sí vamos a ver aspectos, por ejemplo, relacionados con la dirección de proyectos. Pero bueno, la idea sería, durante 1 año y medio, que es lo que dura la especialización, son 3 cuatrimestres, desarrollar la especialización en dirección y gestión de proyectos. La tenemos nosotros organizada para tratar de ser consistentes con lo que significa pensar un proyecto, con un concepto que se llama ciclo de vida de proyecto. O sea, está organizado desde cómo se piensa un proyecto, cómo aparece una idea, la formulación, el diseño, la planificación de un proyecto, después la ejecución, el monitoreo y el seguimiento, la evaluación del proyecto y el cierre de un proyecto. Pensar cuál es toda la vida a lo largo de la dirección y la gestión de un proyecto, ¿sí? Entonces tenemos organizadas las materias tratando de seguir esa lógica de gestión de proyectos. ¿Qué nos interesaba también o cuáles nos parecen que son puntos, no sé si decir distintivos, pero puntos importantes en la formación que estamos pensando? La primera es la articulación entre las lógicas públicas y privadas. Tenemos la idea de que sea lo suficientemente amplia la especialización para no quedarnos solamente con un tipo o con una forma de ver los proyectos.
No es que vamos a ver solamente cómo se gestionan desde lo privado o cómo se gestionan de los públicos, sino que vamos a tratar de buscar cuáles son los mundos y las herramientas y los conceptos que se comparten entre los dos, y cuando no se comparten, ver esas diferencias o cuestiones específicas de cada uno de los proyectos. ¿Sí? La segunda, y Diego, vos también interrumpime, ¿no? No seas, no me dejes solo acá hablando. La segunda cuestión que nos interesa es que sea en, de vuelta, un único tipo de proyecto. Por ejemplo, vamos a ver todo sobre proyectos de software, o de infraestructura, o proyectos sociales. La idea también es que sea lo suficientemente amplio para que podamos, porque es la visión generalista que tiene alguien que dirige un proyecto, que pueda pasar de proyectos con distintas lógicas técnicas, pero que igualmente pueda dirigirlos y gestionarlos, porque hay una lógica propia de cómo se administra un proyecto. Entonces nos vamos a focalizar en esa lógica propia de la administración de proyectos y no en la técnica específica de lo que se está construyendo. Por ejemplo, un software o un edificio. Va a haber, obviamente, cuestiones técnicas que algunos las aprendemos cuando tenemos que gestionar proyectos, pero no nos vamos a especializar en eso, sino que vamos a buscar cuáles son las herramientas y los conceptos y las metodologías típicas de la administración de proyectos, no de lo técnico específico, de cada uno de los proyectos en particular. Por lo cual no vamos a ver herramientas para diseñar software. Vamos a ver, como un director de proyecto, como un gerente de proyecto, cómo tenemos que llevar adelante eso. Pero no la específica de si tengo que codificar acá, si tengo que hacer tal cosa, lo otro. No va a ser el foco, ¿sí? Porque justamente queremos dar una visión generalista en ese sentido, y que nos permita, sí, poder saltar por distintas industrias. ¿Qué otra cuestión nos interesa también especificar muy claramente? Es que no vamos a, por eso vamos a hacer todos los disclaimers primero y también, ¿no? Para que quede claro, no estamos pensando en una certificación. Por ejemplo, alguien viene acá y dice, yo con esto certifico PMI y puedo sacar el titulito de PMP. La respuesta es ni, porque no te vamos a preparar para el examen, pero sí vamos a ver estándares del PMI, porque son estándares importantes. Hay toda una cuestión de buenas prácticas, una serie de buenas prácticas que recomienda el PMI y que se usan más allá del PMI. Entonces, lo que nos interesa es que conozcan las metodologías y los organismos que tienen esas buenas prácticas, con lo cual vamos a ver muchas cosas del PMI, pero no nos vamos a enfocar en cómo se rinde el examen, por ejemplo, que es algo muy fuerte en lo del PMI. O sea, uno tiene que entender también la estructura del examen y ver cómo rendirlo. No nos vamos a ir por ese lado. Sí vamos a ver los estándares, o algunos de los estándares del PMBOK, lo vamos a ver, obviamente, porque es un estándar clave en la gestión de proyectos, en la dirección de proyectos. ¿Nos vamos a preparar para rendir la certificación del PMI? No. Lo mismo que no nos vamos a preparar para rendir una certificación ágil como podría ser Scrum. ¿Vamos a ver metodologías ágiles? Sí. Vamos a ver cuáles son sus conceptos y sus herramientas típicas y en qué casos se pueden utilizar. Sí. ¿Nos vamos a preparar para una certificación? No. Eso también queremos que quede claro, porque lo que estamos planteando acá es dar un título de especialista, que es un título que tiene una validez nacional, porque está avalado por CONEAU, pero no está pensado en términos de certificar nada en particular de una organización por fuera de la universidad, ¿sí? Con lo cual, sí, vamos a ver muchas de esas cosas, no nos vamos a preparar para certificar. Si la idea de ustedes es sacar el certificado, tal vez les conviene, y de hecho en muchos casos lo han hecho, ir a los cursos que son específicos para la certificación, ¿sí? Y ahí van a conseguir justamente estudiar en detalle esa metodología y ninguna otra, ¿sí? Esa metodología, esas buenas prácticas y cómo aplicarlas. Nuestra idea de vuelta es un perfil generalista, ¿ok? Dale, Diego. Sumo lo que está diciendo Guille respecto de distintas escuelas o vertientes dentro de la gestión de proyectos. El PMI es un camino. Por ahí muchos o muchas de ustedes no saben ni qué es el PMI, pero bueno, el PMI es el Project Management Institute, que es hoy la organización que hoy internacional que hoy es más fuerte en este tema, pero hay otro montón dando vueltas. Está Prince, está
me salen carteles de que ahora puedo hacer ajustes, todo, el MIT me vende cosas, mientras hablo. Perdón. Tampoco nos vamos a ir a enfocarnos únicamente en metodologías como marco lógico o únicamente como metodologías ágiles. No nos casamos con ninguna escuela, digamos, vamos a tomar de distintos lugares y los vamos a traer para que ustedes conozcan y puedan interpretar, leer y tomar las herramientas que a ustedes les interese, les sean útiles en función de su campo de desarrollo profesional y donde vayan a ejecutar proyectos. ¿Está bien? Otra cosa, es una especialización, como dije, Guille, en que vamos a hablar de una sola cosa, que es los proyectos. Lo reiteramos mucho esto porque les tienen que interesar esto. Si no les interesan los proyectos, este no es el lugar. No es que no querramos echar a la gente. No. Digo, les tienen que gustar los proyectos, les tiene que gustar meterse en la gestión de proyectos. Y es esto, gestión. Es muy instrumental, es un posgrado muy instrumental. Más o menos la mitad de las horas es de ejercitación y de aplicar instrumentos y de conocer herramientas y ponerlas en práctica. Las discusiones más conceptuales, etcétera, si bien existen, están, porque uno dirime de distintas miradas y enfoques dentro de este campo de profesional, no son el eje central de la discusión. O sea, no es que es una especialización orientada a la autorización, está orientada a la gestión, a la administración, a la ejecución, a la práctica, y nos enfocamos en ese camino. Somos muy orientados hacia ese camino, ¿está bien? Me parece que ese es otro de los aspectos a consolidar. Y tercero, que vale la pena también señalarlo, en términos generales, y vale la pena decirlo, Guille, me parece, es que nosotros en este momento estamos iniciando en el año que viene, el 1 de abril, creo que es la fecha, Guille, la teníamos Sí. Por ahí, Débora la dejó, pero como verán, se fue Débora y ya nos olvidamos. El 1 de abril, si no es el primero, será el 2-3, por ahí arranca esta corte. Esta sería la 5ª corte, aproximadamente, si mi memoria no falla, ¿no, Guille? Correcto, esta sería la 5ª. Y después de 4 cortes que hicimos y que gestionamos, todas en modalidad virtual. Las 2 primeras se suponían que no eran virtuales, pero nos agarró la pandemia, por lo tanto se transformaron en virtuales porque no hubo otra opción, y ahí aprobamos la versión virtual, que es la que se están anotando, digamos, si les interesa, la presentamos en CONIAU, fue aprobada en su modalidad a distancia. De alguna manera, lo que buscamos es que se conforme un grupo entero. No es que sumamos gente en módulos y qué sé yo, cuando a medida que va haciéndose la cursada. O sea, el grupo que inicia, termina. O sea, arranca una corte, que es un grupo de personas, y termina ese grupo. No se inserta más gente, etcétera. No es que se pueden hacer módulos sueltos, no es que se puede hacer, porque está todo articulado entre sí, con una mirada articulada entre los distintos módulos de la especialización, y de hecho hay un conjunto de módulos que están tan articulados entre sí que el trabajo de un módulo se utiliza en el siguiente módulo y en el siguiente módulo y en el siguiente módulo, o sea que se van haciendo los trabajos prácticos y las entregas que tienen que hacer para probar los módulos de manera articulada entre ese conjunto de módulos. O sea, se requiere de esa articulación entre los módulos y los docentes y el equipo técnico, digamos, ¿no? Es súper heterogénea en las personas que hacen la especialización. Los conjuntos de personas que dictan la especialización, o sea, los docentes, más los alumnos y alumnas, son muy heterogéneas. Vienen de distintos campos, vienen desde el arte hasta la ingeniería, para decirlo de esa manera. Abarcamos el arte, la ingeniería, gente que viene de la administración, de la economía, de las ciencias sociales, de distintos espacios, y que le interesan los proyectos, y creemos que es una riqueza en términos del intercambio que se produce. Y tenemos gente que viene muy del sector privado, de desarrollar su actividad en el sector privado, y gente que viene del sector público de distintos ámbitos, incluso universidades, el ámbito académico, ministerios, etc. En ese sentido, también valoramos esas interacciones, valoramos compartir miradas y intercambiar miradas entre el grupo de alumnos y alumnas que están trabajando, y los docentes también vienen de distintos lugares. Tenemos ingenieros, tenemos gente que viene de la formación en la administración, como Guillo, yo como la economía, y tenemos a gente que viene de las ciencias políticas, y tenemos a gente
que viene de distintos mundos, ¿ok? Y que consideramos que suma mirada. Ahí, Diego, perdón, agrego, porque nos interesa que sea diverso el equipo de trabajo, tanto docente como de alumnos, porque así son los proyectos, o por lo menos así es nuestra experiencia en la gestión de proyectos, que te parece gente con miradas muy distintas, hay que articularlas. Eso es uno de los desafíos interesantes en la dirección y gestión de proyectos, y nuestra intención en la especialización, y creo que hasta ahora venimos lográndolo bastante bien, es que con todas las complicaciones que tiene un equipo diverso, es poder tener un equipo diverso de alumnos y alumnas también. Que no sean todos que vinieron de grandes corporaciones en el sector de tecnología, o que no sean todos del ámbito público de gestión de proyectos de infraestructura. Buscamos que sean distintas las miradas porque eso enriquece también al curso y a las posibilidades de ver distintos tipos de proyectos y cuáles son las complejidades que tiene cada uno de esos proyectos, ¿no? Nos interesa ver cuáles son las experiencias que traen ustedes también y que pueden aportar en el aula y en los distintos cursos. Entonces buscamos, digamos, sí, es buscado, es consciente la búsqueda de esa diversidad en el curso. Y esperamos que esta corte tenga esas mismas características, que vengan de distintos lugares. Y ahí cuando mencionó Corte Guille me acordé de una cosa que es medio importante que les digamos y que no tenemos que dejar en la lejanía. Y es que si ustedes miraron el programa en internet de la especialización, o sea, accedieron por internet, vieron un programa colgado en la página web que dice cuáles son los módulos, etcétera, era una información importante. Entiendo que Débora les mandó a todo el mundo, y si alguien no lo tiene, los pide y se lo mandamos, les mandó un programa adjunto, un programa con los contenidos mínimos, con los objetivos, con la carga horaria, con las descripciones generales para que ustedes conozcan. Ese programa es nuevo. O sea, después de 4 cortes y de hacerles encuesta a los alumnos y alumnas de las 4 cortes, de discutir con el comité académico de la especialización y con los grupos de docentes, hemos hecho una modificación en la carrera, mirando también hacia dónde está yendo y cuáles son las tendencias en gestión de proyectos. Ahora les vamos a hacer una muy breve... Si alguien cree que va a haber una larga presentación aquí de contenidos con un PowerPoint, no la va a ver porque no es la idea, pero sí les vamos a presentar cuáles son los nuevos contenidos y les vamos a indicar qué diferencias pueden encontrar con lo que originalmente había. Esa nueva versión del programa está en el Consejo Superior, eso quiere decir que está en su instancia de aprobación, ya pasó por otras instancias y está ok, y es el programa que vamos a dictar. Es importante que lo sepan, porque por ahí miraron el de la web y dicen, qué interesante esto. Bueno, es el que les mandó Débora, no está actualizado todavía en la web, porque hasta que el Consejo Superior, si no lo recibiste, Giovanni, no importa. Nos mandás un mail, ahora les vamos a dar el mail, nos lo mandás y te lo mandamos para que lo analices en detalle. Ahora igual lo vamos a mostrar muy brevemente, ¿no, Guille? Sí, Pero es importante que lo sepan, porque no es que se modificó 100%, pero sí se modificaron algunos énfasis. Y está bueno que los conozcan, sepan por qué y sepan por qué se modificó. Ahora se lo decimos en 2 minutos. Y quiero que le mostramos eso. Y dale. 2 cosas importantes quisiera decir yo más. Y después, Guille, no sé si le mostramos eso y los dejamos hablar a ellos. Veamos eso y después vamos a más la cuestión más de cómo se cursa, cuándo, etcétera, etcétera. Bien, dale. Entonces, les vamos a compartir un segundo una carilla, simplemente, que resume el mundo. Se llama la carilla que resume el mundo. Claro, y son los 13 módulos de la especialización. Porque nuestro mundo es la especialización en proyectos, es así. No tenemos un mundo más que ese, por lo menos hoy. Si mi pantalla no engaña, ustedes están viendo un plan de estudio en una tabla, y es así. ¿Se está viendo, Guille? Sí, se está viendo perfecto. Genial, bien. Bien, gracias, Carolina. Básicamente, ahí dice los módulos, la cantidad de horas prácticas, la cantidad de horas teóricas y el total de horas. 360 horas es lo que requiere la CONIAU para que un programa de posgrado y una carrera de posgrado sea especialización. Eso es lo que requiere. Y las tiene. Segunda cuestión.
¿Qué es lo que vamos a hacer? Respecto a lo que ustedes pueden encontrar en la página web, las modificaciones sustanciales, ahora se las decimos, pero básicamente hay una introducción que dicta Guillermo Gelonch y quien está con ustedes. Esa introducción es para que todos hablemos en el mismo lenguaje y tengamos los conceptos básicos claros. O sea, todos tengamos, a ver, ¿qué es un proyecto? Más o menos todo el mundo sabe qué es un proyecto. Bueno, veamos cuáles son las definiciones de proyecto, analicémosla, estudiémosla, no sé qué. ¿Qué diferencia los proyectos de otros tipos de gestión? Bueno, tengamos en claro eso. ¿Cuáles son los ciclos de proyecto? Tengamos en claro, o sea, es la base de la gestión de proyectos, es una introducción, es para que todo el mundo hable el mismo lenguaje. Algunos vendrán con mayor conocimiento en el campo, otros con menor conocimiento, algunos dirán, che, a mí me gusta el tema y sé bastante poco, otros sé mucho y quiero actualizarme. Bueno, este es un módulo introductorio que es nivelador, el primero. Después hay uno que es análisis estratégico situacional, que es cómo se relacionan los proyectos con las organizaciones en donde se desarrollan los proyectos, porque no están exentos de la organización. O sea, cómo en el margen de la mirada estratégica de un organismo público o privado, una organización de la sociedad civil o cualquier organismo, o una red de organismos, se insertan los proyectos. Es una mirada general. De nuevo, estos dos probablemente sean los más teóricos en términos generales, ¿no? El tercero se llama Design Thinking, que es una de las metodologías ágiles para el diseño de proyectos, y ese módulo ya existía, pero antes se llamaba Design Thinking y metodologías ágiles, y ahora está solo Design Thinking, o sea, todas las horas que antes tenía para discutir introducirse las metodologías ágiles y el Design Thinking, ahora solo se dedican a una práctica o a una herramienta que es el Design Thinking, ¿ok? Para conceptualizar, entender el pensamiento de diseño, etcétera, que es muy útil y se refiere a una metodología ágil. Después aparece la formulación de proyectos, o sea, cómo se diseña, cómo se arma, cómo se piensa, cómo se planifica un proyecto. Y acá hay una cuestión, las metodologías ágiles y tradicionales, por ahí no sé si ustedes las conocen o no quiero tener esa discusión, pero van a ir, más allá que hay módulos específicos de ágiles y algunos de módulos de temáticas específicas van a ir atravesando a lo largo de la cursada los temas y los docentes van a ir mencionándolas y retomándolas, ¿no? Y ahí está la formulación, el diseño de los proyectos. Después, marco lógico, es una de las metodologías más tradicionales y más aplicadas en montones de ámbitos, sobre todo en lo que tiene que ver con Unión Europea, en otra época en Naciones Unidas, algunas cuestiones en el BID en alguna época, etc. Es una metodología y una herramienta que es muy útil y es herramental, digamos, es aprender una metodología, ¿ok? Después viene gestión del riesgo, es cómo se administra el riesgo en un ambiente cambiante, etcétera, de los proyectos y cómo se gestiona el riesgo. Eso también existía. Y ahí aparece una cuestión que se llama aspectos, aplicación de conceptos relativos a la formulación de proyectos. Ese es un taller, es un seminario, si se quiere, el módulo, que básicamente se ocupa de la parte práctica. Es, bueno, aprendimos todo esto en términos teóricos, bueno, ahora lo vamos a aplicar y vamos a desarrollar un proyecto en grupo con mucho detalle, en donde los docentes no les van a dar ninguna clase, sino que les van a dar tutorías y van a hacer un seguimiento a la elaboración de proyectos por parte de ustedes. ¿Está bien? Totalmente, como ven, es totalmente práctico, 40 horas prácticas son. Después viene metodologías ágiles. Ahí van a ver el resto de las metodologías ágiles que no son Design Thinking, y es un módulo nuevo. O sea, hay una revalorización, si se quiere, un destaque de las metodologías ágiles que antes estaban en lo largo de la cursada, pero acá se han reforzado. ¿Por qué? Porque hay una tendencia en los proyectos a las cuestiones y a la agilidad. ¿Está bien? Entonces, lo reforzamos. Después viene otra etapa del ciclo, que es ejecución, seguimiento y control y cierre de proyecto, que es cómo una vez que planificamos, aprobamos un proyecto y lo empezamos a llevar a cabo adelante, cuáles son las herramientas técnicas para que ese proyecto tratar de que salga bien y que no se caiga por el camino. Y después aparece otro modo que es evaluación de proyectos. Antes había uno que era evaluación ex ante y otro que era evaluación ex post. Bueno, los integramos en un solo módulo para que vean todas las cuestiones que hacen la evaluación y cierre de proyectos de manera conjunta y lo puedan ver todo articulado. Esto es por cómo fuimos aprendiendo en las anteriores cohortes cuáles eran las ventajas de esto y los juntamos.
Finalmente, aspectos organizativos y competencias de la dirección y gestión de proyectos, es otro módulo grande, que iban a ver cómo son las cuestiones que hacen las áreas que gestionan proyectos entre las organizaciones, a cómo se conforman los equipos de trabajo de proyectos y a técnicas de dirección, de liderazgo, comunicacionales, etcétera. O sea, tiene que ver con lo organizativo y con la administración de la gente dentro de los proyectos, ¿no? Integralmente. Antes había 2 módulos separados. Aspectos organizativos y liderazgo separado. Bueno, acá lo que buscamos es integrarlo en una sola ruta, un solo camino que permita una visión integral del tema y juntarlo. Aplicación de conceptos relativos a seguimiento, control y evaluaciones, aplicar lo que aprendieron en otros módulos, de nuevo, a casos prácticos, y es puramente práctico y tutoría. Vean que dice 40 horas prácticas. Y finalmente, un taller de elaboración del trabajo final integrador. Para recibirse hay que hacer un trabajo final integrador, que no es una tesis, voy a arrancar diciendo, no es una tesis, está bien, es un trabajo final, busca otra cosa. Y ese taller básicamente les va a acompañar en un proceso de acompañamiento para que ustedes puedan definir cómo van a hacer su trabajo final integrador. ¿Está bien? Cómo van a pensar y realizar ese trabajo final integrador y cómo armarlo, organizarlo en términos metodológicos. Como ven, carga teórica 180 horas, carga práctica 180 horas, les dijimos que era muy instrumental, un total de 360 horas. Estas son las distinciones que hicimos y los cambios y énfasis que le pusimos a las modificaciones. Como verán, no son muchas. Lo que más destaca es que algunos módulos se integraron para que estuvieran todos juntos y se agregaron algunos módulos separados para reforzar la cuestión de metodologías ágiles. Creo que estoy resumiendo bastante, Guille. No sé si querés agregar algo a la estructura propuesta, la nueva estructura. No, ahí también pueden ver el cuatrimestre, cómo está pensado en términos de cuatrimestre. Obviamente, esto es lo que pensamos. Después, a lo largo de la corte, puede haber algún ajuste en esta materia se da antes, después, empieza un poquito antes, después. Como en todo proyecto, uno planifica, después tiene que ir haciendo ajustes. Pero básicamente así es como lo tenemos estructurado en esta nueva versión de la especialización que vamos a iniciar en abril. Una aclaración tal vez interesante, si querés deja de compartir, así nos vemos todos, digo, del trabajo final integrador. En el taller la idea es que ustedes hagan lo que nosotros llamamos el pre-TFI, que es el anteproyecto. Después van a tener un tutor o una tutora que los va a acompañar a cerrar ese trabajo final, ¿sí? El trabajo final es individual. Durante la cursada van a ver que hay algunas evaluaciones que son grupales, otras individuales, algunas son trabajos, en algún caso se puede tomar algún examen, son variadas, y pueden tener las grupales o individuales, pero el trabajo final integrador sí es individual, y esto es porque así lo pide CONEAU para poder para poder llevarse el título. Y se llevan el título con la aprobación del trabajo final, ¿sí? Entonces, hagan el trabajo final. Y los 13 módulos. Obviamente. 13 módulos y un trabajo final integrador. Y el trabajo final. Pero después como que les agarra un poco de vagancia y dicen, bueno, lo termino algún día y no lo terminan más. Es importante que lo cierren. Lo que Diego trata de hacer énfasis en esto, que no es una tesis, es porque no tiene la expectativa de una tesis académica, porque las especializaciones, y algunas en particular, como estas son profesionalizantes. Entonces lo que buscamos es la aplicación, por ejemplo, en algún caso en particular de lo que estuvimos viendo, ¿sí? Tiene rasgos académicos, porque obviamente ustedes están llevando un título de especialización, pero no buscamos toda la carga que tiene que tener una tesis académica como si fuera una maestría o un doctorado. No es ese nivel tampoco, ¿sí? Entonces, miramos un trabajo que pueda reflejar lo que ustedes aprendieron y pueden aplicar en función a lo que vieron en la especialización, ¿sí? O sea, tiene, obviamente, una cierta exigencia, pero no lo piensen como que se tienen que hacer un trabajo de 150 hojas. No es, de hecho, es bastante más reducido que eso, ¿sí? Entre 25 y 30 estamos buscando. Pero que aplique bien específicamente lo que aprendieron en algo. Pueden hacer una tesis académica, si quieren, o sea, pero no es lo que estamos buscando nosotros. ¿Alguien levantó la mano? Perdón. O en el chat. No, en el chat.
No, o hay algún ruido medio de fondo. Bueno, perdón. Bien, entonces, más allá de estos 3 cuatrimestres, en general siempre se extiende un poco porque terminan de armar el trabajo final integrador una vez que terminó la cursada, ¿sí? Nuestra idea es que con el taller ustedes, y hacerlo, ahí siempre hay una discusión de cuándo empezar con el taller, porque si lo empezamos muy temprano no tienen idea, si lo empezamos muy tarde, ya llegó al final de la especialización. Vamos a tratar de ir dosificando algunos encuentros, sobre todo en el último trimestre, en el último cuatrimestre, como para que puedan ir avanzando en esto de plantear el tema, los objetivos, cuál sería el marco teórico, los principales conceptos que van a utilizar, para que después no sea como una cosa imposible de realizar, ¿sí? Uh-huh. Bien, creo que en cuanto a estructura y temas, ¿Cómo se cursa, Guille? por lo que nosotros queríamos. Bien, ¿cómo se cursa? La modalidad es a distancia, ¿sí? O virtual, como lo quieran llamar, depende en dónde lo encuentren, va a ser a distancia o virtual, pero cursamos sincrónicamente a través de, por ejemplo, Meet. Y va a ser martes y jueves, de 18 a 21, ¿sí? Entonces, esos van a ser los horarios. ¿Hay que cursar? Sí, hay que cursar. O sea, tenemos un 75% o 70%, ahora 70. Se me pone en la cabeza, de asistencia a los encuentros sincrónicos, ¿sí? ¿Por qué? Porque también en los encuentros sincrónicos trabajamos con ustedes. No es que nada más subimos cosas teóricas como vieron, más allá de los dos módulos que son eminentemente prácticos, también en los encuentros, y ya se arrancan con Diego y conmigo, vamos a hacer actividades para que ustedes trabajen en las clases, o no son en los encuentros sincrónicos. Entonces, es importante que estén en esos encuentros sincrónicos, ¿sí? Por eso es que son obligatorios, en el sentido que tienen que tener un 70% de participación, y la idea son los martes y jueves de 18 a 21, ¿sí? Y después, como es en modalidad de distancia o virtual, no es que las 360 horas se van en esos encuentros presenciales. Presenciales los digo porque estamos sincrónicamente, no porque nos juntemos en un aula física. Como tiene modalidad de distancia, va a haber un campus, un aula, en donde ustedes van a tener materiales, van a intercambiar. Va a haber también una serie de actividades asincrónicas para realizar. Y con eso completamos la totalidad de horas que tenemos de dictado. Con lo cual, son durante 3 cuatrimestres, martes y jueves, ¿sí? De 18 a 21. Sincrónicas y semanales. ¿Ahí hay alguna pregunta? Esperen que abro el chat de vuelta, porque si no los veo. Entiendo que para las materias prácticas estaremos trabajando sobre proyectos reales. Entonces, ¿es un requisito para ingresar a la especialidad estar trabajando ya en gestión de proyectos? No, no es un requisito. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los casos van a elegir algún trabajo, algún proyecto, entonces no es que cada uno tiene que venir con un proyecto. La idea es que en algún punto se junten y, no sé, entre 4 o 5, bueno, vamos a hacer o vamos a formular tal proyecto y vamos a ir por este lado. Con lo cual no es necesario que sí o sí tengan un proyecto sobre el cual trabajar. Es más, pueden inventar en el sentido de que si alguien quiere desarrollar un proyecto, lo pueden traer y desarrollarlo acá, en algún punto, ¿sí? Pero no es que sí o sí tienen que venir con un proyecto. Sumo lo que dice. Sí, dale. Hay algunas partes donde trabajan en la formulación del proyecto, etcétera, y hay otras partes donde se trabaja con casos que traen los docentes, o sea, traen ejemplos, casos, etcétera, se los hacen trabajar. Nosotros también en algunas prácticas hacemos eso, traemos casos, traemos ejemplos, traemos cosas y sobre eso se hacen actividades y se aplican las herramientas. También se hacen simulaciones en algunas cuestiones, o sea, se simula qué pasaría en un proyecto si pasara tal o cual cosa, cómo ustedes responden, sobre todo eso en los seminarios. Las métricas para decirlo así, las maneras de ejercitación y puesta en práctica son variadas y los distintos módulos las establecen. Ahora sí, entre el módulo de formulación de proyectos, el módulo de gestión del riesgo, Guille, evita que me coma algún módulo en el camino, dale. Gestión del riesgo, formulación de proyectos, gestión del riesgo, el de
y el de aplicación de conceptos relativos a la formulación y gestión de proyectos están interactuando los 3 módulos juntos. ¿Está bien? Ustedes, en el primer módulo de formulación, hacen algo que se denomina un preproyecto o una idea proyecto. En el segundo módulo le agregan las cuestiones que hacen a la gestión del riesgo. Y en el tercer módulo agarran ese mismo proyecto que estuvieron trabajando y hacen un proyecto definitivo detallado. En ese módulo no van a todas las clases, o sea, no hay clases todos los martes y jueves con los docentes, sino que ellos a cada grupo le dan un horario, dentro de los martes y jueves le dan horario, y se reúnen los grupos y van generando avances del trabajo que tienen que entregar para aprobar la materia, que es la formulación del proyecto, y ellos van dándole recomendaciones y señales de cómo tienen que ir corrigiendo el proceso de formulación. O sea, hacen tutorías sobre ese proyecto, ¿se entiende? Magdalena, adelante. Después voy a otra preguntita. Ahí después otra pregunta. Sí, Magdalena, dale. Ahí estoy. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Les hago una pregunta. ¿La especialización está orientada también para gente que labura hace bastante en gestión? Lo que me da miedo es esto, como que los módulos nivelatorios quizás están más orientados a alguien que no está tan metido en el tema y mediante la especialización quisiera orientarse. No quisiera que fuese como medio aburrido para quienes ya llevamos años y quizás busca más como profesionalizar cosas que hago todos los días, pero bueno, como darle una estructura formal, digamos. A ver, si vos me decís, estoy certificada en PMI, Scrum, no sé qué, no sé qué, no sé qué, y un poco te vas a aburrir. Te lo digo así nomás. ¿Por qué? Porque hay cosas esas que las vas a ver de nuevo. Lo que vas a mirar son enfoques distintos y probablemente te resulte todo mucho más fácil. Hasta el momento llevamos 4 cortes que son aproximadamente 100 alumnos, ¿no, Guille? Sí. 100 alumnos que terminaron la cursada. No que se recibieron, que terminaron la cursada. Porque normalmente anotamos entre 35 y 40 por corte, ese es un dato también que les damos. En general, había gente que venía con experiencia ya en gestión de proyectos y no se fue. Te estoy contando lo que pasó, no es que dijeron, bueno, me voy a bajar porque la verdad que esto yo lo sé y no sé qué, sino que lo que encontraron fueron distinciones respecto de y una ampliación en su campo profesional. Ahora, si estás muy especializada en el tema y qué sé yo, no sé si es lo que te va. Ahora, si trabajas en gestión en general y tenés alguna práctica en gestión de proyectos, alguna en gestión en organizaciones, etcétera, probablemente veas muchas herramientas nuevas en el camino. Ahí no sé. La pregunta inversa, pero tal vez es más para, última la charla, después les cuento cómo es la charla de misiones, ¿qué buscas? A ver si eso que buscas aparece acá, ¿no? Te daría la pregunta inversa. Yo, muy autodidacta de mi parte, nada más. Entonces es como, bueno, por un lado es el título para formalizarlo, porque cuando haces una entrevista de trabajo es como, bueno, ¿qué sabes? Entonces ahí empezás así, bueno, 14, tantos años de Sarasa, pero bueno, es como... Si es la formalización ¿en qué sentido? Que vamos a ver los estándares en forma estructurada, eso va a aparecer, no sé, vas a ver marco lógico, que tal vez, depende de qué lado vengas de proyectos, marco lógico es una metodología que los que venimos del PMI no la tenemos, en muchos casos. Si venís mucho del software, te van a aparecer otras cosas, qué sé yo, de marco lógico tampoco, lo vas a ver por ese lado, porque tiene como una mirada más de cómo lo desarrolló una agencia de cooperación alemana. Está pensado en términos de proyectos de cooperación y esos proyectos de desarrollo que son enormes, ¿no? Sí, claro, entonces vamos a ver un poco qué es lo que plantea el BID, de hecho es una de las cosas que nos parece interesante. Ahí, por eso digo, depende un poco también de qué es lo que vos estás buscando, ¿no? Pero de vuelta, si uno certificó como PMP, ya tiene la metodología del PMI. O sea, no hace falta como, voy a volver a ver todo lo del PMI. Y bueno, vas a volver a ver muchas cosas. Tal vez bueno, entonces no. Pero si lo que quieren es esa estructuración, la vamos a tener acá. ¿Sí? Por eso digo, va a depender un poco de qué es lo que estás buscando también, ¿no? Y si lo que buscas también es un título formal, lo que vas a obtener es un título de validez nacional,
posgrado de especialista de carrera de especialista de proyecto, validado por el Ministerio de Educación y la CONIAU, y la Universidad Nacional de 3 de Febrero, que es el ente otorgante. Sí, hay gente que ha venido, que tenía experiencia en proyectos, y que nos dijo, yo sé mucho de proyectos, pero no tengo un título de posgrado, y a mí el título de posgrado me viene bien porque la carrera dentro de mi organización es valiosa, y qué sé yo. Bien, vinieron a buscar parte de eso. Seguramente, y por las charlas que después tuvimos con esas personas, se encontraron otras cosas. ¿Se entiende lo que digo? Fueron encontrando nuevas aristas a lo que ya venían haciendo y nuevos campos de desarrollo. Y bueno, queremos que se aburran, que vengan a aburrirse, ¿no? Eso está claro. Así sí. La idea no es aburrirse. Claro, la idea no es sufrir durante 1 año y medio. Magdalena, no sé si te respondimos. Sí, muchas gracias. Perdón, Miguel, ahí te damos la palabra, pero teníamos 2 preguntas dando vueltas ahí en el chat. Wilmer, acá desde Perú, soy ingeniero, les quiero consultar si el programa habilita para trabajar en Argentina o es necesario homologar el grado universitario que uno pueda tener. ¿Cómo va el mercado laboral en cuanto a la demanda de especialistas en gestión de proyectos? A ver, no es un título habilitante en el sentido de que no hay una matrícula como puede ser, no sé, hay un abogado y para ejercer tiene que ir al colegio de abogados, no sé dónde conoces, y necesita matricularse para poder ejercer la profesión. O como un contador que necesita la matrícula de cada uno de los distritos y del consejo profesional para poder ejercer la profesión. Desde ese lugar no hay títulos habilitantes en la gestión de proyectos porque no se necesita un carné para hacerlo. Un carné, digo, un certificado que diga que sos especialista en gestión de proyectos. Nos parece que es una formación interesante. De nuestra experiencia, a los egresados les ha servido en muchos casos para los que no estaban trabajando en proyectos para poder irse para ese lado, porque tienen un aval de una universidad nacional en Argentina, que está bien considerada, que dice, miren, estos saben. Básicamente es eso lo que dice un título, al final del día. La universidad dice, estos saben, y está reconocido por el mercado laboral, ¿sí? Pero no es un título habilitante en ese sentido de que con esto yo me presento en tal colegio, en tal otro, y me dan una matrícula o algo por el estilo, ¿sí? Es profesionalizante, con lo cual de acá deberían, por lo menos eso es lo que nosotros creemos, llevar una serie de habilidades o herramientas que les permitan sí desarrollarse en proyectos, ¿sí? No sé si fui claro con lo de título habilitante. No se necesita para gestionar proyectos un título habilitante, lo puede gestionar alguien sin título, básicamente, si es que la organización lo decide contratar. De hecho, no es contador, no es arquitecto, no es ingeniero, no es... Claro. Eso se refiere. No es un médico que necesita estar con... Necesitas una matrícula para eso, ¿sí? Lo otro del mercado laboral, lo que le agrego a lo que dice es, el mercado laboral es relativamente amplio porque hay en todos lados proyectos. Ahora, si esto les da una salida segura en una empresa de tales y cuales características, en el rubro tal, la Argentina es un país muy cambiante, lo sabemos todos, es un país que tiene en algunos momentos mucha oportunidad de desarrollo, en otros menos, lo que sí le podemos comentar es que muchas de las personas que pasaron por la especialización, que venían de ámbitos que no eran de proyecto y terminaron trabajando en ámbito de proyecto, algunos de ellos ya venían en ámbito de proyecto, y no sé, tenemos una compañera que estaba muy apurada en entregar el TFI y trabajó mucho, y entregó su TFI y se graduó, gracias a Dios, porque en su empresa le ofrecieron ser la responsable de la oficina de gestión de proyecto en Canadá, y nada, así que se iba a Canadá y quería defender su trabajo y entregarlo. Bien, bueno, excelente, ese es un caso. Después tenemos gente que no entregó sus trabajos porque trabaja en proyectos y ¿qué hizo? Usa los conocimientos, pero se metió a laborar como loco y no entrega. Ahora, si van a tener salida laboral mañana seguro, porque eso es algo que nosotros no podemos en este momento responder. Además, no tenemos tantos graduados porque van 4 cortes, o sea que llevamos 5 años, ¿no, Guille? Porque hay 2 cortes que se superpusieron, ahí aprendimos que no teníamos que superponer cortes. No tenemos tantos graduados y todavía estamos empezando recién a hacer lo que se denomina seguimiento de graduados. O sea, ir viendo cómo les va, cómo se insertan laboralmente. Es un proceso que requiere que haya gente que haya terminado un periodo de culminación para poder evaluarlo.
Lo que es claro y es importante que sepan es que por el momento, salvo que nosotros nos hayamos perdido de algo que haya pasado, en términos generalistas, como esta especialización, hay 3. Nosotros y 2 más. Una es la de la UBA, la otra es la de UCEMA, ¿no, Guille? Sí. Después hay específicas, gestión de proyectos de infraestructura, gestión de proyectos de software, etcétera, que ya son de mercados. Generalistas somos 3. No hay tanta cantidad, venimos teniendo demanda de ingreso y venimos teniendo matrícula completa los últimos 4 cortes, después baja la gente, por supuesto, y algunas personas que en el camino se van, pero en general arrancan unas 35 y terminan la cursada unas entre 25 y 28 aproximadamente. Terminan la cursada, quiere decir, entregaron todos los trabajos prácticos, ¿no? Y hicieron todo en la cursada. Como para que tengan esa referencia. Graduados, estamos en unos 20, Guille. Creo que un poquito menos, 18, 19, 20, por ahí. Uh-huh. Por ahí. Que si calculan que hay 80 y pico que terminaron, esa es la tasa que tuvimos en estas cortes. Van graduándose con algún tiempo de demora. Algunos se gradúan al toque. O sea, los 3, 4 meses, 5 meses que terminaron la especialización, entregan el TFI y se gradúan. O sea, va pasando eso. Vamos con, perdón, porque si no nos extendemos mucho. Esperemos haberte respondido ahí a la persona que lo hizo, se me movió, no sé. Después ahí, preguntas de... ¿Alguien había levantado la mano? Yo tenía una pregunta, Miguel. Sí. Dale, Miguel. ¿Cómo andas? Buenas tardes. Sí, te quería hacer una consulta. Yo trabajo un poco con esto de gestión de proyectos y cartera de proyectos últimamente, y lo que encuentro una dificultad importante es el tema del software. ¿Se aprenden a utilizar ahí Microsoft Project o estrategia, no sé, con algún otro software? Más que nada para hacer el seguimiento de los proyectos, justamente cuando las tareas o las actividades son dependientes unas de otras o están en paralelo, o definir KPIs, ¿no? Que yo estuve leyendo el PMU y bueno, te habla obviamente de toda esta gestión de proyectos, pero a mí lo que se me dificulta un poco es esta llevada a la práctica y la administración real, ¿no? Con algún tipo de programa o software. Actualmente me manejo con Excel, pero implica una laboriosidad o algo muy manual. ¿Respondo yo, Guillo, o responde vos? Dale, yo agrego. Bueno, te comento. Mencionamos los softwares, señalamos softwares de gestión de proyectos. Identificamos y hemos estado haciendo un trabajo en los últimos años de búsqueda de software que han trabajado con distintas universidades, etcétera. Y tenemos identificados software gratuitos y software pagos. El Microsoft Project es el más estandarizado y más usado en la actualidad y en el mercado, siempre y cuando tengas un Office profesional, ¿no? Y si no tenés un Office profesional, no tenés un Microsoft Project, salvo que te lo craquees. Pero bueno, no me voy a meter en ese tema. Pero no nos metemos específicamente a trabajar sobre un software, porque le damos lineamientos para trabajar sobre un software, etc. Ahora, hay gente que trabaja con un software, hay gente que trabaja con otro, hay gente que trabaja con otro, por lo tanto nosotros no nos metemos en hacer un proceso de formulación y administración de los proyectos sobre un software específico, porque primero deberíamos elegir ese software y el criterio sería, vamos a usar, ¿qué más usan? El Microsoft Project. Bueno, todos ustedes deberían tener Microsoft Project instalado en sus máquinas. Si no, les vamos a dar uno gratuito. Entonces, todos ustedes deberían en sus organizaciones tener ese gestor de proyectos. Entonces, les enseñamos y les mostramos las diferencias entre los software, les señalamos cuál es la finalidad de los software, etcétera, pero no hacemos prácticas sobre los software, Miguel, directamente. No lo hacemos porque sería imposible con la multiplicidad de personas y situaciones de cada una en su ámbito de desarrollo. Todo bien. Sí, no, más que nada porque yo encontré cierta manualidad en el seguimiento con un Excel. Y digo, bueno, tiene que haber algo más. No, ¿cómo que no? Sí, hay un montón. Tenés desde el Gantt Project, el Office Project, tenés el Libre Project, tenés el Microsoft, pero... Sí, tienen Jira, hay un montón de herramientas. Mi experiencia, inclusive en grandes organizaciones, es que hay mucho de manual al final del día. Se usan las grandes herramientas, qué sé yo, y terminan mostrándote un Excel. Estoy hablando de hiper complejas organizaciones, y vos decís, sí, tienen el Jira, ponen acá las stories, que esto, que lo cito, qué sé yo, y al final del día, como nadie entiende mucho, porque vos lo estás gestionando, pero cuando tenés que empezar a interactuar con los usuarios,
¿qué haces? Y bajás el Excel y les mostrás el Excel. Es triste a veces, porque uno dice, uy, mirá, tengo la super herramienta que yo, vas al director, vas a los usuarios, qué sé yo, miran y dicen, yo no sé cómo usar el Jira. Es demasiado complicado, usan, bueno, la tecnología se meten, pongan las stories y toda la maricoche, y después al final decís, bueno, les tengo que presentar un Excel y mostrarles las cosas más simplificadas, porque si no, no va ni para atrás ni para adelante. Pero sí les comentamos qué herramientas hay dando vueltas y para qué se usan. Lo que sí vamos a ver es esta lógica que vos planteaste de, por ejemplo, camino crítico, o de cómo planificar y programar actividades, ¿no? ¿Qué es una precedencia? ¿Cuáles son las restricciones que tenemos? ¿Cómo hacer para que eso termine de cuajar en una planificación de actividades? Que tenga sentido y que podamos definir un cronograma de actividades y controlar ese cronograma de actividades. Eso sí lo vemos. Claro. Y en general las organizaciones, o sea, el tema de la aplicación de gestión de proyectos, tiene que haber o sea, la organización tiene que estar convencida de este tipo de iniciativas, porque sí. A veces yo solo trato de iniciar un proyecto y quiero involucrar a todos, que te sigan, que te pongan fechas límites o un seguimiento, a veces resulta medio complicado. Uno de los temas relacionados con lo que planteás, y después pasamos a otros, pobres que dejamos ahí a varios colgados con las manos levantadas, es uno de los aspectos interesantes para ver, y lo tenemos ya se me fue el nombre, pero vamos a ver lo que son las PMO, y las PMO serían las organizaciones de gestión de proyectos dentro de las organizaciones y los distintos niveles de madurez también, porque eso va a dar la clave también del rol del project manager dentro de la organización. O sea, cuáles pueden ser tus funciones y responsabilidades dentro de la organización, porque no en todas las organizaciones el gerente o el director de proyectos cumple las mismas funciones. Hay algunas que están bien enfocadas hacia proyectos, tienen metodologías implementadas, entonces vos vas a manejarte de una determinada manera y en otras no tanto, entonces te tenés que manejar de otra manera. Y vamos a tratar de discutir un poquito sobre esos grados de madurez y qué posibilidades hay para desarrollar la profesión dentro de esas organizaciones. Perfecto. Bueno, muchas gracias. No, porque ¿quién seguía? No sé si Gabriela o Jacqueline. No. A ver si me muestra acá. Perdí el orden, disculpen. Estaba Jacqueline. Dale, Jacqueline. Dale, Jacqueline, entonces. Hola, Gabriela, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Les hago dos preguntas. Una es por el tema de la modalidad de cursada, que entiendo que es online, pero quiero saber si hay alguna remota posibilidad de que se haga presencial. Lo pregunto porque hice una diplomatura acá en UNTREF. Igual fue justo en época de pandemia y después pasamos a presencial. Entonces, como lo presencial se me complica, quiero saberlo como por ese lado. Y la segunda consulta que les hago es si esta especialización está enfocada también a personas que no están trabajando como en relación de dependencia, sino obviamente como independientes. Digo, en lo personal tengo una productora, entonces, bueno, nada, me interesa un poco por ese lado, pero quiero saber si estaba bien el enfoque según lo que entendí o nada que ver. Dale, a ver, los encuentros son sincrónicos, pero en Meet, vamos a ponerlo así. No es que tienen que venir al aula, a la sede de la universidad, ¿sí? No tenemos la modalidad presencial tradicional. Esa sería la primera. Pero sí tenemos encuentros, que son sincrónicos, ¿sí? Pero a través de mediados por tecnología. Vamos a poner ahora que les gusta decir de esa manera, mediados por una tecnología que es la videollamada. Con lo cual no nos vamos a ver en vivo y en directo en el mismo lugar físico. La otra cuestión es, no lo tenemos pensado para relación de dependencia o no, lo estamos pensando para la gestión de los proyectos. Que de hecho, una de las características de la gestión de proyectos es que uno va saltando de un proyecto a otro. Entonces, la lógica es de ir cambiando de proyectos y no de quedarse más allá de que uno está en relación de dependencia o no. Lo que va haciendo es buscándose, una vez que se termina el proyecto, buscándose otro lugar, ¿no? En algún punto. Dale, Diego. No, para sumarle a lo que está diciendo Guillermo, Jacqueline. Algunas de las personas que cursaron acá, por ejemplo, uno es
la primera corte, él se autodenomina emprendedor, pero es un emprendedor que tiene como 4 empresas. Y lo que quería era ver cómo gestionaba los proyectos dentro de sus empresas, para ser claro, digamos, y vino a eso, y ni siquiera le interesó el título jamás. Y vino, cursó todo, aprobó las materias, y le dijimos, che, hacé el TFI graduado, y dijo, no, yo llevé lo que quería, hasta luego, lo dijo, y sigue su vida, y le va bien en así. Y otra de las personas que yo era consultor independiente, y venía trabajando en proyectos ya, pero no tenía como esto que preguntaba Magdalena, la formalización, y le quería dar más herramientas, etcétera, pero era un consultor que se dedicaba a la consultoría freelance, digamos. Y vino, entonces no tenés que estar en una organización, sí tenés que tener una mirada desde los proyectos y de que los proyectos en general se ejecutan en organizaciones, no en el aire, digamos, ¿no? Entonces, si vos lo mirás desde tu productora y lo que vos querés es gestionar los proyectos de tu productora, está perfecto. Perfecto. Clarísimo todo, gracias. No hay por qué. Che, había una pregunta ahí suelta, ahora te doy, Gabriela, mil disculpas, que preguntaba, ¿sí o sí van a ser sincrónicas todos los martes y jueves? A ver, en primera medida tendrían que tener disponibilidad los martes y jueves para cursar esta especialización. Esa es la primera respuesta que les vamos a dar. Si ustedes no pueden los martes y jueves cursar, van a tener ahí un problema, porque se cursa los martes y jueves. ¿Son todos? No son todos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en un módulo, un docente les puede asignar tareas. Cuando tengan los seminarios, van a cursar algunos días que les toca ir a tutorías y otros no, digamos, no le van a tocar todos los martes y jueves. Y en general nosotros tratamos, entre un cambio de un módulo y otro, de dejar alguna semana, ¿no, Guille? En general, de acuerdo con el cronograma. Sí, el cronograma está más ajustado, así que... De acuerdo con el cronograma quiere decir, te meten un año, te tocan un montón de feriados, los martes o los jueves, y el cronograma hay que utilizar más martes y jueves, ¿entienden lo que quiero decir? Porque tienen que entrar la cantidad de horas. Esa sería la respuesta. Gabriela, te cedo la palabra a tu paciencia. Gracias por la paciencia. No, bueno, espero que me tengan paciencia ustedes porque tengo varias preguntas. Dale, la primera es cortita. Es si los docentes cambian módulo a módulo o cómo es eso, quiénes son los docentes. Cambian módulo a módulo. Ahora hablamos, Miguel, del tema. Justo pedí el cartel. Cambian módulo a módulo en general, pero por ejemplo, tenés a Guillermo y a mí que estamos en 2 módulos y los damos juntos. ¿Por qué los damos juntos? Porque nos gusta. ¿Por qué los damos juntos, Diego? Es una muy buena pregunta. Y nos damos y creemos que aportamos cosas de distintas miradas que complementan y que creemos que les enriquece. Si no es así, hasta ahora nadie nos los dijo y sería bueno que alguien nos lo diga de una vez, así no gastamos las horas todas juntas. Después tenés, en general, salvo algunos casos de algún docente que se repite por alguna cuestión o que están son grupos de docentes. Hay módulos que tienen más de un docente también, pero no se repiten. Entonces vas pasando de varios docentes. Hay por lo menos... Hay más docentes que cantidad de módulos, te puedo contestar. O sea, creo que hay 15 docentes y 13 módulos. No, más, hay como 16 docentes y 13 módulos en total, porque hay módulos que tienen más de un docente. Pero sí, es variado y vienen de distintos lugares. Eso es lo importante saber. Hay gente que viene con mucha experiencia en el sector público, hay gente que viene mucha experiencia en el sector privado, y gente que viene con doble experiencia. Hay módulos que son más pesados para la gente, mucho más relevantes para los del sector público y menos para los del sector privado. Hay módulos que son mucho más importantes para el sector privado que el sector público. Y es parte de la estrategia que estamos queriendo gestionar y empezar a articular miradas. No sé si te contesté, Gabriela, porque seguro te contesté más de lo que quería saber. Pero como gracias que habla soy yo acá siempre, así que dale. Siguiente pregunta. Y las otras preguntas que tenía están un poco más relacionadas con el contenido. Una es que al principio hablaban como de una mirada generalista, ¿no? De una formación generalista, y bueno, ¿cómo se va a profundizar? Me surge un poco más la pregunta sobre los distintos contenidos, o si es más ir pasando por un poco de todo, como se dice. La otra pregunta que tenía es sobre saberes previos que ustedes consideren que por ahí pueden facilitar nuestro paso por la especialización. Y la última,
tenía que ver con la inteligencia artificial, o sea, si hay algo del campo profesional que está cambiando y si eso también está contemplado en los contenidos del programa. Vamos en orden. Vamos mechando, Guille. Primera pregunta que tiene que ver con la cuestión generalista. Cuando decimos generalista es que no está orientado a un campo o sector específico. No está pensado ni para gente que trabaja en el sector software, ni gente que trabaja en infraestructura, ni gente de desarrollo social, ni administradores, sino que tiene ¿qué es lo que damos? Hicimos una curaduría de instrumentos, básicamente, de herramientas y de conceptos que dominan hoy la gestión de proyectos, los seleccionamos. La idea es transferir esas herramientas a ustedes, pero no solo transferir esas herramientas. Nuestra expectativa es transferir las capacidades para que ustedes puedan, si se encuentran en otra organización y les piden otras herramientas, tener el suficiente bagaje conceptual para adaptar y tomar esa herramienta e incorporarla. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, no les podemos dar todo, porque les podría hablar de teoría del cambio, que usan Naciones Unidas, les podría hablar de, ¿cómo se llamaba? Ahora se me fue, pero los canadienses tienen su escuela también. Te podría hablar de Prince, o sea, te podría hablar de un conjunto, y cada uno tiene un montón de herramientas. Bueno, para eso necesitaríamos 4 veces esta especialización. Entonces, hay una curaduría y son las principales herramientas. Cuando Guille habla de camino crítico, es una mirada y un conjunto de maneras de gestionar los proyectos, ¿no? De entender al proyecto. Entonces, ese es y por eso lo denominamos generalista, porque son las herramientas que entendemos todo director de proyecto, gestor de proyecto debería tener en su caja de herramientas a la hora de ir a trabajar. Ahora, si aparece, voy a dar un ejemplo de una analogía, pero si yo soy plomero, tengo todas las herramientas básicas ahí. Ahora, si encuentro una llave rara, bueno, por ahí voy a tener que ir a buscar una herramienta adicional en otro lugar y traérmela. Lo que tengo es que tener la capacidad para entender qué es lo que necesito y traerlo. Esa es nuestra mirada. Después se me olvidó la pregunta, pero Guille seguro se va a acordar y te la va a responder con todo el cariño. Dale, Guille. Yo había pensado la respuesta y ya no me acuerdo ni la pregunta ni la respuesta. Así que si me recordás... La segunda pregunta era sobre saberes previos que ustedes consideren importantes y la tercera sobre inteligencia artificial. Dale, sobre saberes previos, a todos les pedimos que tengan el título universitario de una carrera universitaria, con lo cual hay un recorrido ya previo por el ámbito universitario. Hay después esas como inscripciones por ese psicto equivalente y bla, 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 bla. Si hay algún caso, después lo vemos en particular. No buscamos saberes previos, pero ¿qué dificultades suelen tener a veces? Algunos que no vienen tanto de la rama, si quieren, de administración y economía. Para la evaluación de proyectos, en algunos casos, se necesitan algunos indicadores financieros. Van y TIR, por ejemplo. No hace falta que sepan ni qué siglas son, pero cuando uno quiere evaluar si conviene o no hacer un proyecto, y es del sector privado, tiene que ver la rentabilidad. Bueno, ahí hacemos algún uso de matemática. Lo venimos surfeando bastante bien, digamos, vinieron gente de vuelta, como les dijo Diego al principio, del ámbito del arte, de la cultura y qué sé yo, y logramos que pudieran llevarse esos conceptos, ¿sí? O en la parte de ejecución, seguimiento y control hay algunas cuestiones que tienen que ver con, no sé, presupuesto, cómo sigue el presupuesto, entonces hay que hacer algunos cálculos. Entonces, hay que ponerse a hacer, pero no es que estamos sacando la segunda derivada de una función, no estamos hablando de ese tipo de matemáticas, ¿sí? Puede haber ahí alguna complicación. ¿Qué hacemos nosotros ahí? Y lo hemos hecho en algún momento. Si hace falta, agregamos algún tipo de tutoría, que de hecho me suele tocar a mí cuando vemos los indicadores financieros. Y tratamos de resolverlo, ver qué inconvenientes, dudas o problemas tienen. ¿Ok? Pero no es que tienen que venir con saber análisis matemático 2 para poder cursar esto bajo ningún punto de vista. ¿Sí? Que ahora no tanto, pero siempre que venían la gente de arte o del área social, etcétera, decía, bueno, y vamos a ver la rentabilidad de los proyectos. Y sí, es algo que hay que conocer y que es necesario, que es básico. Porque tal vez se encuentran con un proyecto en donde tienen que decidir, ¿vamos para adelante o no con este proyecto? Y es para ganar plata. Bueno, tenemos que saber cómo hacer esa medición, ¿sí? O por lo menos interpretarla. No necesariamente hay que hacer todo el cálculo matemático, nada. Para eso hay gente que tal vez la tiene más clara, pero sí poder interpretar esos indicadores y aprovechar a alguien que sepa hacerlo de última. Claro. Siempre hay una lógica atrás de eso.
¿sí? Nosotros formamos gente que gestione proyectos, no formamos especialistas en administración financiera. O sea, si alguien quiere especializarse en cómo se administra la parte económica de las organizaciones, etcétera, bueno, eso es una especialización en administración financiera o de gestión financiera. Nosotros trabajamos proyectos. Entonces, en ese sentido, no pretendemos que vengan con conocimientos previos. Por supuesto, si tienen experiencias, camino hecho, no sé qué, les va a servir. Es como cualquiera que entra en un campo y conoce más. Les doy un ejemplo tonto. Yo en este momento estoy haciendo una maestría en educación porque me gusta el tema, me metí. Yo no soy de base en educación. Por supuesto, todos los licenciados en ciencia de la educación vienen con algunas cosas que me aventajan. Y hay cosas que yo pregunto que para ellos son las cuestiones más básicas de la Tierra. Pero no importa, mientras yo las pueda preguntar y alguien me las responda, vamos para adelante. Es la mirada. Esto es igual acá. Última, inteligencia artificial, que no me olvidé. No estamos metiendo el tema de inteligencia artificial todavía porque no tenemos muy en claro cómo se está aplicando, etcétera. No entramos todavía por ese camino. Gabriela, algún docente debe mencionarlo, qué sé yo, pero no lo tenemos como contenido básico y definido a la cuestión de la inteligencia artificial. Bárbaro. Bueno, muchas gracias. Bien, Pero ¿alguien perdón, estamos abiertos a que si alguien viene con alguna cosa, la tomamos, la vemos, la podemos tratar. No está mal, pero no está, como dice Diego, específicamente incorporado. Muy probablemente en algún momento se incorpore. Vamos a ver para dónde va la cosa. Hay mucha discusión, pero no hay nada muy concreto todavía. Por lo menos en nuestra experiencia no hay nada muy concreto todavía. No, o no lo sabemos. Claro, estamos siguiendo los cambios en términos de metodologías ágiles, de qué pasa con las tradicionales, de cómo está esa discusión, de qué pasa con las nuevas herramientas y todo eso, pero no nos metimos todavía por ese campo porque no apareció como una imagen en el campo de gestión tan fuerte. No quiere decir que no haya gente trabajando en eso, pero bueno, no, hay. puede surgir, ¿está bien? Bien, vamos a lo bien de... Ahí Leandro levantó la mano, pero ¿por qué no le respondemos las dos? Leandro, danos un minuto y respondemos esas preguntas que nos hicieron en el tema. Voy a hacer de Débora, que tengo acá, que me dejó el machete con todas las cosas más administrativas. A ver. Cursada, inicio de clase es el 1 de abril del 25, ¿sí? Ese sería el inicio, y de aranceles. Es una matrícula más 14 cuotas. El monto de la matrícula es 111.600 y se ajusta por inflación a cada inicio de cuatrimestre. O sea, la matrícula ahora es esa. En marzo, abril, muy probablemente haya algún ajuste por inflación, ¿sí? Eso es para los residentes argentinos. Ahí había alguien que preguntaba sobre aspirantes extranjeros. Para extranjeros hay cuotas diferenciadas que tengo acá, que es extranjeros no residentes. Sí, no residentes. Residentes del Mercosur son $230, residentes extra Mercosur son 290, residentes precaria Mercosur, que la verdad que ahí hay una persona específica en posgrado que se encarga de todo esto, así que los que están interesados después nos escriben y les mandamos el link con la gente de posgrado que se encarga específicamente de internacionales, ¿sí? Porque acá esto de los títulos, lo apostillado y todo eso, hay como unos circuitos específicos y me parece que depende también de cada país. Y hay una persona específica dentro del área de posgrado que se encarga de eso. Así que nos escriben y ahí reenviamos y los ponemos en contacto en todo caso, ¿no? Porque tiene que ver con la residencia precaria. Hay como distintas posibilidades dentro de lo que es extranjeros, ¿sí? Luciano, una aclaración ahí a Luciano que tiene que ver con lo que dijiste. Luciano, una matrícula por cuestiones no, es una matrícula para inscribirse a la especialización y después son cuotas mensuales, que son 14 cuotas, que es durante un año y medio se pagan esas cuotas. Lo que dice Guillermo es, hoy el precio de la matrícula es el que le dijo Guillermo, no lo puedo ni reproducir, ya me lo olvidé instantáneamente, pero ese precio después se va ajustando. O sea, hoy pagan la matrícula, se inscriben, vamos a suponer así. En abril les van a dar un precio, que va a ser el ajuste por inflación que hubo. Y después no les ajustan la inflación todos los meses, hacen ajuste por inflación cada cuatrimestre. ¿Se entiende? O sea, pagan las cuotas, llegan al cuatrimestre siguiente y le van a decir, che, en las próximas cuotas viene eso. Segunda cuestión importante. Graduados de un TREF, de grado o personal que trabaja en un TREF,
tienen 50% de descuento. Y graduados de posgrado de UNTREF tiene 25% de descuento, salvo que haya hecho una tontería que me va a corregir Guillermo, que lo tiene anotado por Débora, que es quien sabe. ¿Está bien lo que dije, Guille? Está perfecto. Perfecto. Lo puedo leer textual si querés, para que no haya duda. 50% de descuento en los aranceles de las propuestas de posgrados a egresados de carreras de grado en UNTREF, así como personal docente y no docente activo. 25% de descuento en los aranceles de las propuestas de posgrado a egresados de carreras de posgrado, diplomaturas, especializaciones, maestrías, doctorados de la UNTREF. Esos son lo que está acá. Después, acá había una cuestión más de preinscripción. La preinscripción, entiendo que ya está abierta. ¿Cómo funciona esto? ¿Sí? Deberían enviarnos un mail a nosotros, a la dirección de la especialización, para hacer una entrevista de admisión, ¿sí? Porque para hacer la preinscripción necesitan una carta de admisión. Entonces, la idea sería que en esa reunión se juntan conmigo, con Diego, bueno, está Andrés también, que es coordinador académico, con algunos, o con los tres, con dos o con uno, para charlar sobre esto, cuáles son sus expectativas, saber por dónde viene y vemos más en detalle, porque muy probablemente algunos y algunas se quedan con preguntas o con dudas o con algo por el estilo. La idea nuestra no es bochar a nadie, vamos a ponerlo así, sino asegurarnos que, dos cosas. Primero, que la especialización sea lo que ustedes están buscando, porque nos interesa que se queden en la especialización, no que arranquen y de repente dicen, uy, no, la verdad que no era esto. Entonces, tratamos en ese 1 a 1 de minimizar ese riesgo, porque nos sirve a nosotros y decirle a ustedes, no los queremos hacer, que se anoten en algo que al final del día no es de su interés, y nos interesa que cuando se inscriban terminen, ¿no?, la especialización. Y la otra cuestión se me fue de la cabeza, que era importante también, porque asegurar estas cuestiones, también medios formales del título, que tienen esto, que tienen lo otro, que cuáles son las formalidades que se necesitan para inscribirse, ¿no? Entonces, una vez que tienen esa carta de admisión, van a la preinscripción, ¿sí? Con la carta de admisión y con todo el papelerío que les piden después formalmente de título de grado, no sé, les van a pedir otra documentación también, ¿no? Que es la típica para inscribirse en cualquier lugar, ¿no? Y la preinscripción se transforma en inscripción definitiva, o sea, se aseguran el lugar cuando pagan la matrícula, ¿sí? Con eso se aseguran el lugar dentro de la especialización. Ahí voy, Diego, dos cositas importantes de esto. Hay un mínimo de 20 inscriptos para abrir, que en general nunca tuvimos problema. Las 4 cortes que presentamos siempre se abrieron porque no tuvimos problema en llegar al mínimo. Nosotros también tenemos una cota superior, digamos, para poder llevar la especialización como queremos y poder trabajar como queremos. Tenemos una idea de que no tener más de 40 alumnos también, ¿no? Entonces ahí, y por eso nos interesa que los que se inscriban sigan y terminen, ¿no? Porque tratamos de mantener una cohorte relativamente reducida y que se mantenga por esta lógica que también no vamos metiendo gente por la ventana de hacer seminarios individuales o cosas por el estilo. Sí, si alguno que viene de otra cohorte le quedó algún módulo por lo que fuera, se fue de viaje, no pudo terminarlo, o lo que sea, ahí sí los enganchamos. Pero no enganchamos gente suelta. Externa. ¿Sí? Exacto. Agrego una cosa que no se entendió. 111.000 es el valor de la matrícula y la cuota va a ser 111.000 más la inflación que se acumule desde este momento hasta el mes de inicio, que en general ese es el ajuste que hace la universidad. O sea, 111.000 más la inflación. Eso va a ser más o menos la cuota. ¿Está bien? En general vienen dando la cuota un poco más baja que la inflación, pero eso no lo decidimos nosotros, eso lo decide el rectorado, que se juntan con la dirección de posgrado, etcétera, y toman una decisión, pero es eso, ajustan más o menos por inflación, para poder pagarle a los docentes y pagarle a la gente y pagar los costos de mantener esto. Ahí no sé si se entendió. Repito, Gustavo, sí, se cursa en general, tienen que tener disponible martes y jueves, casi todas las semanas, algunas semanas no se curta, pero deberían pensar que es eso. Después, Diego, te tenemos colgado con la mano, así que Diego, abrí para que después pueda Daniela contestar.
Hola, buenas tardes. Bueno, a todos, Guillermo, Diego. Mi consulta iba más por el tema de la cursada en sí. Habían mencionado que en el transcurso de los módulos, una de las metodologías de evaluación iba a ser examen y otras, creo que trabajos. En ese caso, también, en el caso de examen, entiendo que continúa de forma virtual también. En ningún momento digamos, se pasa en la modalidad presencial. ¿Y cómo No, sería eso? Sí. no los vamos a hacer trasladarse a ningún lado. Lo hacen todo desde casa, sí. Claro. Sí. Desde casa o de donde sea que están conectados. Claro, obvio, mediante campus virtual, algunos de esos mecanismos, digamos. Sí, a veces también ¿no? Un multiple choice, o puede ser, te mandamos algo ese mismo día y en una hora lo entregás. Claro. Ahí va variando según el docente y también según cómo van apareciendo los distintos módulos, ¿no? Como hicimos algunos cambios, tampoco tenemos tan claro todas las evaluaciones que va a haber, ¿no? Pero puede ser cualquiera de esas modalidades, sí. Pero en no general va a haber mucho trabajo grupal, porque sí. Los proyectos se trabajan en equipos multidisciplinarios y en grupo, entonces tratamos de replicar o emular esa gestión. Pero hay algún docente que toman trabajo individual, que tienen que responder preguntas, les mandan un conjunto de preguntas y lo responden. No van a tener que venir presencialmente. Sí les contamos que, dado que la universidad ha incorporado un conjunto de aulas híbridas, sin ser obligatorio, por ahí un día pedimos una aula híbrida, a los que quieren venir las invitamos para que se conozcan la cara o hacemos alguna actividad extra afuera y que puede ser presencial, pero va a ser presencial y virtual, ¿se entiende? A través del aula híbrida. No van a tener que venir. Y si nadie viene al aula híbrida, porque nadie quiere venir presencialmente hasta la sede de UNTREF, que es Maipú 71, bueno, no será híbrido y seguirá. Son propuestas adicionales que vamos haciendo para agregarle cosas que les puedan ser de interés a ustedes y que puedan ser interesantes, nada más. No, en ningún momento les vamos a exigir la presencialidad, salvo para entregarles el título en la mano si es que se gradúan. Ahí en general vienen y se entrega el título en la mano, en el rectorado. Daniela. Hola, buenas tardes a todos y todas. Justo ahí me contestaste la pregunta, Diego, por el chat. Sí, quería saber, nosotros solicitamos la entrevista a través de este correo y después de la entrevista ustedes nos dan una carta de admisión para subirlo a la página para la preinscripción, ¿no? ¿No entendí mal? Es correcto. Reiteramos que no vengan en la expectativa de que nosotros les demos una admisión o no en términos de formal y que la entrevista sea a ver si ustedes pueden o no formar parte de esto. Lo que queremos ver es que no se noten en algo en lo que no parece que sea lo que están buscando. O sea, queremos ver que, como decía Berugo Carámbula, Alcoyana, digo, ustedes tienen una expectativa, nosotros tenemos una oferta, a ver que eso más o menos coincida, charlarlo, entenderlo, explicarles las dudas que tengan y verificar que si tienen temas de, miren, yo tengo un profesorado de 4 años, ¿me puedo anotar? Bueno, ahí lo charlamos, lo vemos. Yo quiero hacer tal cosa, ¿qué puedo? Bien, vemos las particularidades en ese momento. Eso es, Daniela, hay que pedir en ese mail. Les recomiendo que, Guille, ¿qué tenían que mandar? Tienen que mandar algo con un título en el mail. Pongan solicitud de entrevista en el título del correo. Exactamente. Genial. Solicitud de entrevista. Sí, y espero que tengan todos más de 40 años, porque si no, de Alcoyana no tienen la más remota idea de qué se trató. Pero bueno, y los que son de otro país menos también. Pero bueno, un programa de tele de otra época. Pero lo pueden googlear y verlo van a ver Alcoyana, Ultracom, Capri, les puedo decir todos los que seguían. Bueno. Sí, a partir de última de la entrevista de admisión, ahí vemos, y si deciden, sí, Dios mío, y si deciden ahí anotarse, bueno, seguimos viendo con más detalle los pasos. Tampoco es la idea de contarles todos los pasos, porque además, en general, uno se olvida de esas cosas. Después de tener la entrevista y la carta de admisión, los instructivos necesarios. De 10, muchísimas gracias. A ver, ¿por qué? Preguntas adicionales, dudas que tengan. Si no le decimos chau. Hasta la próxima. Que les vaya muy bien. Esperamos que les haya gustado.
esperamos que hayan descubierto si era lo que les gustaba o no, y les interesaba, ese tipo de cosas. Bien, buenísimo. Un agregado. En ese mismo mail, si alguien no recibió el programa nuevo de la especialización, lo puede pedir. Sí. Pídanselo a Débora. Me mandás el nuevo programa y se los va a mandar en una patada. Bueno, muchas Andrea gracias. Salomón pregunta, ¿los encuentros sincrónicos se van a grabar? En general los grabamos, sí. En general los grabamos. ¿Por qué digo en general? Porque hay veces que los grabamos y algo pasa y después no mandan la tecnología, pero en general se graban y se cuelgan en el aula. Bien. Genial. Bueno, los despedimos. Entonces, estamos en contacto, nos escriben si están interesados. Y bueno, y tengan una bonita noche.